Bueno, continuamos con con esta última mesa. Acabamos de tener una ponencia muy interesante sobre el universo de Lovecraft. Ahora volvemos a Latinoamérica, vamos a Perú. Román Manuel Rojas Chávez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos va a exponer su trabajo de la monstruosidad de la industria, una representación de la explotación laboral mediante el elemento insólito en el trapiche de José Watanabe. Entonces los dejo con Román para explorar el monstruo como industria. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bien, en esta ponencia yo voy a trabajar el relato El Trapiche de José Watanabe, un autor peruano más conocido por por sus poemas y sus cuentos infantiles. Eh, eh, Bien, lo que voy a trabajar aquí es más o menos explorar una estructura de cómo se conforma un relato de terror a partir de la edificación del monstruo, ¿no? Bien, ahora bien, una breve introducción. La polémica de la poesía peruana de los años 50 revela la dirección que había tomado la creación literaria y la crítica peruana. Miguel Gutiérrez, de 2008, expone la división que tomaron los poetas de aquel entonces. Por un lado estaban los poetas sociales, quienes clamaban por la creación a favor de la reivindicación de las clases sociales oprimidas. Esta favorecía la utilización de referentes reales. Por otro lado, la poesía pura favorecía una creación libre de los acontecimientos externos a la literatura. Esta bipartición se vería también en la narrativa, donde el realismo era favorecido como medio para explicitar los problemas sociales, mientras que otros tipos de literatura, las llamadas no miméticas, eran dejadas de lado como caprichos puristas o de quienes escribían desde una torre de marfil. Así se invisibilizaron obras que no cumplían con los requisitos miméticos. Recientemente se han vuelto a poner en escena textos olvidados por la crítica, los cuales, a pesar de no responder a estructuras del realismo, tiene un fuerte componente social. Elton Honores ha demostrado que la literatura no mimética, también expone los problemas extraliterarios. La literatura de terror manifiesta los miedos de la sociedad y la literatura especulativa potencializa estos miedos como estructuras de gobierno distópicos. Sin embargo, la literatura de terror que menciona Elton Honores atiende a miedos de las clases sociales dominantes. Ello se debe a que estos discursos imponen una visión de mundo y monopolizan el sistema de valores. El libro recopilatorio que ven en pantalla, El miedo en el Perú, siglos XVI al XX, siguen este mismo patrón y atienden a los miedos de las altas clases sociales, los cuales originan desde el pensamiento de la burguesía conservadora y cristiana. Sus miedos se sustentan a todo aquello que puede dañar sus estructuras de poder, como la herejía, el comunismo, los migrantes, entre otros. De esta forma se dejan de lado los miedos de las clases sociales oprimidas manifestadas en la monstrificación de la ciudad, lo cual ya ha apuntado Elton Honores en su libro La civilización del horror, el relato de terror en el Perú del 2014. Ahora bien, la ciudad es un monstruo para el migrante, es decir, esta designación se construye desde la introducción del sujeto en un espacio desconocido y amenazante para él. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la amenaza invade el espacio del sujeto? Esta es la situación en la que nos coloca el cuento El Trapiche de José Watanabe. El relato, publicado originalmente en el primer número de la revista Narración en 1966, representa ya una anormalidad en la producción de Watanabe, pues como ya mencioné, conocido principalmente por sus poemas, además de sus cuentos infantiles. A continuación se expondrá cómo se estructura este relato de terror, la construcción del monstruo y su relación con los problemas sociales de la época. Ahora bien, en primer lugar hablaré del espacio terrorífico. Para las imágenes que verán a continuación se está utilizando el corto El Trapiche, homónimo al relato en el que está basado, dirigido por Estefanía Polo y basado directamente en el cuento de Watanabe. Ahora bien, el cronotopo del relato es el principal referente ya no de una desestabilización de la realidad, sino del sometimiento de esta última al orden de lo inquietante y amenazante. La estética gótica se replica desde la simplicidad del espacio abierto en que una entidad, el monstruo, se ha situado como un elemento reestructurador de la realidad. La naturaleza, desde el inicio del cuento, es ya un espacio inquietante que es el diferente del orden. De esa forma, la normalidad no se construye como un espacio seguro que será fracturado por ilegalidades o imposibles, sino que la normalidad es el terror mismo,
la inquietud y la tristeza, la angustia de sentir la muerte como un evento próximo e ineludible. La atmósfera de terror invade todas las sensaciones referidas en el relato. Estas estarán mencionadas principalmente por el narrador, el cual interrumpe los diálogos para insertar reflexiones acerca del mundo representado. Abro cita. ¿Dónde nace la noche? ¿En la cueva? ¿De qué cerro despierta su sombra? No lo sé, pero ya está aquí, oscura y triste. Cierro cita. La verosimilitud estará construida no en razón de una correspondencia con la realidad extratextual, es decir, mímesis, sino con la autoridad que representa el narrador heterodiegético. La pregunta que se hace este narrador, que por su distancia del relato debería tener conocimiento sobre la realidad abordada, potencia el sentido de extrañeza frente al mundo. La noche no es pensada como un componente de la naturaleza inanimada, sino como una sustancia que invade por voluntad todo el lugar. Ella estará relacionada directamente con el ser que alberga, el monstruo que amenaza la vida de los personajes, pues adquiere los adjetivos de oscura y triste, tornándose un ambiente fúnebre. Asimismo, en este ambiente que se mantiene en todo el relato, no existe referencia alguna al amanecer como un acontecimiento esperado o siquiera como algo natural. Con la ausencia de este referente, se infiere que el lugar es naturalmente fúnebre, es un ambiente oscuro que predispone los acontecimientos macabros. Visualmente, entonces, el espacio es ya un lugar propicio para la muerte, en donde el monstruo, como ente amenazador de la seguridad, tiene la libertad de ejercer su poder sobre todo aquel que esté inserto en aquella sombra cuyo origen nadie conoce. Del mismo modo, la creación del ambiente lúgubre no solo se realiza desde el aspecto visual, sino también desde la sensación térmica. Abro cita. Tampoco sé de dónde nace el viento, pero también ya está aquí. Camina la calle oscura y regresa temblando en su propio frío. Cierra cita. Asimismo, el viento frío carga una relación metonímica con el mundo de los muertos. Su presencia no es casual, pues dotará al mundo de los vivos, lugar donde lógicamente sucede el relato, este otro mundo que extratextualmente no corresponde a la realidad. Sin embargo, el ambiente terrorífico no se construye en función de un lector implícito con una carga cultural específica como a la que ahora nosotros referimos, sino que esta significación se reafirma en el mismo relato, cuando se menciona un cronotopo anterior al que se está efectuando en la ficción. El narrador menciona acerca de uno de los adultos, abro cita, piensa en los charcos y en el verano, y no sabe por qué lo piensa. Tampoco sabe por qué se siente vencido y largamente triste. Cierro cita. Existen en la ficción, entonces, elementos para establecer una diferencia cronotópica anterior y posterior a la inserción del monstruo, el cual ha deformado toda la realidad. En un momento previo al relato, y se infiere a la llegada del trapiche, los sujetos podían disfrutar del verano y de una naturaleza que no sea hostil a ellos. Este momento es referido como un mundo anterior ya lejano y al que no se tiene posibilidad de regresar. De ahí el sentimiento de tristeza y de melancolía. El verano, por sinécdoque, anuncia un mundo en el que el sol y el calor son dominantes. Este sería el lugar seguro al que ya no se tiene acceso desde la inserción del monstruo, que ha convertido su mundo en un lugar dominado por la oscuridad y el frío. Ambos elementos, al igual que el trapiche, son pensados como parte de un mundo desconocido que ha invadido su realidad y ha impuesto sus propias reglas de existencia. Es por ello que el narrador afirma, abro cita, el viento afuera corre con un olor fuerte a melaza, corre indiferente al chirrido y al miedo, se va por los cerros negros y los cañaverales, no tiene miedo, cierro cita. Todo el ambiente es cómplice de la entidad que gobierna la realidad. La naturaleza se convierte en una extensión de lo monstruoso a través de la ausencia de la luz, el frío y el chirrido que se desprende de él. Como veremos luego, la atmósfera sonora advierte la presencia del monstruo, ya no solo como una existencia más, sino como un ente amenazante a la vida de quienes residen en el lugar, principalmente de los niños, cuyo diálogo es el que abre la acción de la escena. De esa forma, la naturaleza deteriora las condiciones de vida. El frío y la oscuridad no son vistos como algo saludable tanto a nivel físico como psicológico. De ello la melancolía por el verano. Asimismo, el sonido advierte la presencia del monstruo y, en consecuencia, de la muerte. Con ambas, el relato construye un estado de violencia como lo define Gustavo Abad. Abro cita. La suma de las dos, deterioro de las condiciones de vida y la presencia de la muerte,
Da como resultado el estado de violencia, cuyo correlato es el miedo, o sea, la manifestación emocional de un estado de vulnerabilidad e indefensión, agravado por el pálpito que no existe pronto remedio. Cierro cita. La vulnerabilidad de los sujetos acrecienta con el transcurso del relato y, por tanto, de la noche. Las manifestaciones del monstruo son referidas como algo que aún se mantiene fuera del espectro de la normalidad. Abro cita. Chirrido alucinante, humo alucinante, miedo. Cierro cita. La tristeza y el miedo son constantes que se irán intensificando y validando según se confirme que los motivos de este sentimiento es algo real. El sentimiento del miedo se construirá como, abro cita, el hábito que se tiene en un grupo humano de temer a tal o cual amenaza, real e imaginaria. Cierro cita. Nos referimos a una confirmación o validación de la realidad del origen del miedo, debido a que el objeto atemorizante no es producto del imaginario infantil que los primeros interlocutores podrían representar. La explicación del mundo tenebroso extensional al monstruo responde a una realidad detectada por todos los sujetos presentes en la escena, ya sea de forma física o locutiva, es decir, por los personajes de la diégesis o por el narrador heterodiegético. Los elementos extensivos al monstruo se hacen cada vez más presentes y dominan la escena en el texto de Watanabe. Abro cita. Miran el humo del trapiche que se levanta retorciéndose por sobre las casas. Otra cita. La calle quieta, el humo más denso y más alto. Cierro cita. Esto potencializa el estado de violencia a un punto cada vez más alto, razón por la cual los personajes buscan, ante una naturaleza desconsoladora, el sentido de salvación posterior a la muerte ineludible. Sin embargo, esto es imposible debido a que la salvación, claramente cristiana, ha sido olvidada, pues el narrador afirma sobre uno de los adultos, abro cita, quiere rezar por los muertos, pero no sabe hacerlo, cierro cita. Nuevamente, la inseguridad del ambiente se construye con la extirpación de la esperanza después de la muerte. El terror trasciende a la vida natural y se extiende para no permitir la paz después de la muerte. Incluso los que ya fueron asesinados por el monstruo sufren a causa de él. Como se ha mencionado, el relato construye un ambiente de terror con base en efectos sensoriales que se asocian al mundo representado a una hostilidad determinada por la misma ficción. Es decir, a pesar de que existen correspondencias con asociaciones extratextuales, culturalmente yo como lector puedo atribuir esos significados, el texto construye sus propias reglas a través de las cuales es posible determinar que los personajes entienden la realidad como una amenaza, como consecuencia de un monstruo que ha transformado la naturaleza y la cultura, esta última por la ausencia de una salvación posterior a la muerte. Ahora bien, sobre la construcción del monstruo. El personaje monstruoso, el trapiche, no se representa fácticamente en el relato. Toda la información que se extrae es con base en lo que los personajes refieren de este, cómo lo perciben desde su presencia extensional, desde las huellas que el monstruo deja en el espacio que domina. Así, como se ha mencionado anteriormente, el espacio augura la presencia del monstruo mediante elementos como la oscuridad y el frío. Además, a ello se le suma el ruido y el humo que se desprenden de la corporalidad del monstruo. Espacialmente, el monstruo se está materializando de forma canónica, es decir, su presencia está conjugada con aquello que se relaciona rápidamente con lo extraño y amenazante, la oscuridad. Sin embargo, este espacio se constituye como la nueva normalidad. La amenaza del monstruo es la constante ineludible a la que los personajes estarán sometidos en el relato. Con ello, su corporalidad estaría tomando un rumbo distinto en función con el espacio, pues este no se opone a la normalidad, sino que impone la suya. Esto contradice la caracterización canónica referida por Gustavo Abad acerca del monstruo. Abro cita. Los monstruos habitan en la oscuridad y su medio natural es el caos, el abismo, los lugares execrables. Pero ocurre que cada tanto les da por asomarse hacia el mundo de la luz y del orden. Se aventuran sin pedir permiso a nadie y se mueven torpe y erráticamente, causando daño a su paso, hasta que alguien los descubre. Entonces cunde la alarma. Cierro cita. Esta definición del monstruo alude en específico al monstruo fantástico que, siguiendo los postulados de David Roas, causa un espanto y conmoción inicial ante la presencia del imposible. Sin embargo, este no es el caso del trapiche, puesto que el relato se hace referencia a una realidad que imposibilite la presencia del monstruo que acecha. Es entonces un ser posible en el mundo representado que,
Para desgracia de ellos, se ha instalado y determinado sus propias reglas en las que es el monstruo quien controla todo. Que no aparezca directamente en el texto no impide el hecho de que siempre esté presente. El ambiente mismo evocará a él. Abro cita. Afuera, chirrido y humo. Afuera, por sobre las casas, devorantes la bestia. Cierro cita. A pesar de su nombre y de sus características físicas mencionadas en el texto, el humo y el chirrido, los cuales corresponden directamente con el objeto que representa, este es pensado como un salvo, como una bestia. Esto se debe a que tanto el narrador heterodigético como los niños que dialogan al inicio del relato encuentran en él una actitud propia de un animal, llamándolo así dragón de acero. Esta nominación utiliza dos campos de significación distintos para los sujetos, para que los sujetos puedan acercarse a lo que representan. Que su cuerpo esté hecho de acero adhiera al monstruo al mundo de la tecnología, de la industria que, en busca de una mayor producción y progreso, utilizan grandes máquinas que no solo son el centro de todo el proceso productivo, sino que invaden todo el espacio con el ruido y el humo que desprenden. El término dragón aleja al monstruo de la realidad, lo piensa como un ser propio de la ficción. Asimismo, la animalización casi fantástica por medio de esta bestia asocia el cuerpo del monstruo al fuego y la voracidad ineludible del reptil alado. Además, simbólicamente, ya se está haciendo referencia a la ausencia de un héroe, y cabe recordar que el dragón, dentro de la literatura medieval, era siempre el antagonista de los relatos de caballería, quienes demostraban su valor al derrotarlo. Ahora bien, ante la existencia de la bestia, ¿dónde encontrar al héroe? La construcción del monstruo se enmarca en el diálogo de dos niños que imaginan a un monstruo que probablemente no conocen. El trapiche es una máquina utilizada para aplastar cañas de azúcar y ellos lo dotan de características propias de un animal fantástico que deforma la realidad. Entonces, alguien que imponga el sentido de la realidad ante la fantasía infantil serían los adultos. Sin embargo, ellos reafirmarían la monstruosidad de la máquina. Abro cita. Mi mamá dice que el trapiche es como un hombre, le responden. Los hombres no comen niños. Cierro cita. La afirmación de la madre en la voz del niño no radica la configuración del monstruo, sino que la refuerza con la asociación de la máquina con lo humano. Esto resultará ser una construcción aún más siniestra del trapiche, puesto que su humanidad se relaciona con lo racional. Ahora bien, dentro del sentido de seguridad que se infiere del diálogo citado, la racionalidad humana protege la integridad física de los niños. Este ser dotado de ella pierde su carácter animal. Es un ser maligno, pues conoce los valores morales y aún así actúa en contra de ellos. Se confirma mediante las afirmaciones de la madre cómo este ser transgrede las normas morales del mundo representado. No nos encontramos ante un monstruo fantástico, pero sí ante uno terrorífico como el indicado por Noel Carroll. Abro cita. Los monstruos son antinaturales en relación con un esquema cultural de la naturaleza. No encajan en el esquema, lo violan. Así, los monstruos no son solo físicamente amenazadores, también lo son cognitivamente. Amenazan el conocimiento común. Cierro cita. Ahora, una interpretación sobre el trabajo como objeto de miedo. Como se ha indicado, el mundo adulto confirma la monstruosidad del trapiche desde la violación de la moral que este se representa. Aludiendo al concepto espacio antropológico propuesto por Gustavo Bueno, podemos afirmar que el monstruo ha transformado todos los ejes de la realidad. En el eje angular, el mundo de la oscuridad y toda su carga simbólica relacionada con lo maligno es manifestada como la dominante. En el eje radial, la naturaleza es ocupada por completo por las huellas del monstruo. El humo y el ruido que desprenden advierte su presencia amenazadora constantemente. En el eje circular, como se ha indicado, la moral humana es transgredida para imponer un estado de violencia perenne. El estado de violencia ejercido por la máquina tiene una carga simbólica importante en el contexto en que este cuento aparece. Las narrativas peruanas del 50 y 60 es consciente del proceso de industrialización de las grandes masas migratorias y de los problemas políticos de su época. La ciudad es el espacio protagónico en estas narrativas, puesto que ellas se concentran todos estos hechos. La monstrificación de la ciudad es manifestada explícitamente en la narrativa realista de Julio Ramón Ribeiro y Enrique Congrains. El cuento de Watanabe se ambienta al margen de la ciudad e invierte la fórmula migracional de los 50. No serán los sujetos quienes migren para enfrentarse a una ciudad monstruosa, sino será el monstruo del exterior quien se inserte de forma violenta en el espacio antes seguro para ellos. La industrialización de la década del 50 es representada a través del monstruoso cuerpo del trapiche.
La relación del monstruo con la realidad extratextual ya es referida por Elton Honores en la cita que ven en pantalla. En el espacio adulto, el trapiche ya no es la bestia imaginada por los niños, es la corporización de un sistema monstruoso que asesina lentamente mediante el trabajo. Así, el único sustento de vida será también el medio para la muerte de todos los sujetos que a ella se adhieren. La industria se formula como una realidad que une los elementos antitéticos de la vida y la muerte. Es por ello que el personaje adulto afirma sobre la muerte de su amigo: sí, dicen que fue un accidente. Y Pedro tuberculoso. Mentiras. Fueron 15 años de fábrica en el trapiche. Los venció la madrugada y el trabajo duro. Cierro cita. El monstruo no es la bestia que te devora de inmediato, como es pensado por los infantes, sino un ser maligno que consume la vida de quienes se ven obligados a interactuar con él. El lamento de este sujeto refuerza la maldad con la que opera el trapiche y aquello que representa: la industrialización, la invasión del capitalismo, la violencia del sistema laboral, entre otros. La conciencia que tiene sobre la razón de su muerte alude al carácter ineludible de este sistema, sumado a la melancolía por el pasado, construye una realidad infernal como la define Enrico Castelli, como ven en pantalla. Este mundo violento e infernal es la simbolización del mundo extratextual en el que se encuentra inserto José Watanabe. Coincidiendo con Elton Honores, el monstruo representa los miedos de la realidad. En este caso es el miedo del proletariado que se ve obligado a un sistema laboral que solo los conduce a la muerte. La ausencia del héroe ante el dragón buscaría su resolución con la forma de los sindicatos. Es mediante él que los personajes adultos podrían oponerse al sistema representado por el trapiche. Abro cita. Supo que era fuerte porque habían decidido pararse ante la bestia, que era un modo de desafiar y pelear. Cierro cita. Con ellos estaría cumpliendo la esperanza de los infames a quienes quieren defenderse del trapiche, pero su propia condición de niños se lo impide. Abro cita. Somos pequeños y el trapiche es grande. Quizás cuando seamos mayores. Cierro cita. Sin embargo, el monstruo dentro del relato sigue dominando la realidad representada. El trapiche no es una bestia que espera desde los límites de la industria en los que los sujetos trabajan, sino que invade la vida por completo. El texto termina de esta forma. Abro cita. Afuera, chirrido y humo. Afuera, por sobre las casas, devorante, la bestia. Cierro cita. Y no existe espacio seguro, pues el monstruo rodea la intimidad de los personajes. Asimismo, en el relato se manifestará cómo el trapiche se hace presente en los sueños de niños y adultos, devorando a los primeros de forma inmediata y a los segundos pausadamente. Se resalta de esa forma cómo el sistema laboral real, simbolizado en el trapiche, es un monstruo que invade la vida humana por completo, impone su sistema de violencia convirtiendo la realidad en un infierno que afecta tanto a niños como adultos. Mediante este texto de terror, para concluir, José Watanabe estaría ejerciendo una denuncia de las repercusiones de la explotación laboral ejercida por la industria capitalista. Muchas gracias. Con eso concluye esta ponencia. Muchas gracias a vos, Román, por exponernos este texto, por contarnos de un autor peruano que de pronto no nos llega tanto a Colombia como Watanabe, y, y hacer esa reflexión en torno a la monstruosidad y los instrumentos como el trapiche y todo esto. Agradecerte pues por estar en este seminario y esperamos que sigas participando de otros espacios de Fiesta del Libro y la Cultura. Hay varios comentarios, si quieres ahorita entras a YouTube y los puedes leer, hay varias gente que ha comentado muchas cosas: Abraham Rojas, Lucía Arce, Erika Ortiz. Entonces ahí los puedes leer ahorita para no quedarnos ahí con esto, pues como con todos esos comentarios, hay bastantes. Entonces voy a darle paso a la última ponencia de este día y de este seminario, que es Nicolás Cruz. Entonces nos vemos ya con Nicolás. Muchas Gracias.
Bueno, comenzamos esta última ponencia de la mesa número 6, última ponencia de la última mesa de este seminario. Es con alguien que ya conocemos, ya estuvo también en otra charla, sino que como envió dos propuestas de diferentes correos, no logramos saber si eran dos personas diferentes, pero nos parecen que son dos ponencias muy interesantes y que cabrían en este seminario, sobre todo esta última también, porque es la única ponencia que tenemos sobre la vertiente de la demonología, del demonio. Hemos hablado mucho de monstruos, de la ciencia ficción, de diferentes relatos, pero en la vertiente número 4, que era la vertiente del diablo o la demonología, sucubus, incubus, solamente nos llegó una ponencia, que es esta, de Nicolás Cruz González, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y él nos va a hablar de un tema muy interesante y ligado también con la música en Colombia y con la música en Venezuela. Nos hablará sobre los enfrentamientos contra el diablo en la poesía, trova y rap, algunas representaciones orales colombo-venezolanas. Los dejo entonces pues con Nicolás para cerrar con broche de oro esta mesa número 6. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, soy Nicolás de Cruz González, estudiante de la Bolivariana, y vamos a hablar del enfrentamiento contra el diablo. Bien. Positivo. Listo. Primero, una aclaración un poco boba, pero pues evidente, pero lo obvio, pues hace falta decirlo, ¿no? Cuando hablamos de enfrentamientos contra el diablo, cabe precisar que vamos a hablar de un duelo de voluntades entre un individuo X contra pues esta figura que es la del diablo, ¿no? Ya sea que esté en juego un alma o algo material o un talento, bueno, X, ¿no? A diferencia del engaño, que es como lo que se tiende a representar o a tener en mente cuando se habla pues de algo en relación de una persona con el diablo, ¿no? Al buscar referencias, mientras buscaba enfrentamientos, me salían muchos resultados de engaño, ¿no? Por eso me parece importante hacer esta aclaración. Hablar del enfrentamiento como duelo de voluntades entre un individuo y el diablo y no como un engaño de que es como la sagacidad del mortal por finalmente burlar al mal, ¿no? Entonces, primero, el primer enfrentamiento de que encontré registro fue el de Alberto Arbelo Torrealba, de Florentino y el Diablo, una leyenda llanera, bueno, un poema que se hizo leyenda llanera. Y aquí vamos a ver cómo el diablo llanero está caracterizado por ser completamente negro, ¿no? Aquí vemos la descripción: negra la manta, negro el cabello, negro los ojos, negro todo, pues hasta su caballo es negro. Bueno, esta ilustración que están viendo es una ilustración que corresponde a un video musical que hicieron con la intención de justamente graficar este poema, porque ha tenido muchas representaciones, ¿no? Tanto en el cine, en cuento, y pues ahora mismo en medios audiovisuales como es pues ilustraciones. Bien, en cuanto al componente del combate, por así decirlo, aquí el combate que se da muy del duelo verbal, muy de la trova. Y es que el poema da pie a eso, dado que es un poema que está escrito como en contrapunteo, ¿no? En esa clave. ¿Cómo sabemos que es el contrapunteo? Bueno, una de las reglas de contrapunteo es que al final de el último verso de sí, de la estrofa, de la estrofa del primer individuo debe ser por obligación la primera del siguiente. En este caso vemos como Florentino termina con "va a estar calentando niño" y el diablo procede a empezar con esta descripción. Aquí además agregué otra ilustración del mismo video en el que se ve como, pues sí, como otra perspectiva del mismo diablo. Y sí. En este caso procedemos a Colombia, de nuevo al valle no, sino al llano colombiano, con este tema que es el caporal y el espanto, ¿no? Y empezamos con la descripción del llanero por parte del cantante. Y aquí dice como, bueno, se enfrentan al mundo cruel y se matan a balazos, como vaticinio de lo que va a acontecer más adelante, porque efectivamente el duelo que se da en esta ocasión ya no es un duelo verbal como el de Florentino y el Diablo, sino que aquí sí es un duelo muy de pistoleros. Bueno, en cuanto a la descripción del diablo que vemos acá, vemos como el diablo de nuevo se retoma un poco la parte del negro, ¿no? La llanura, un hombre negro y bien alto. Y aquí se le agrega un poco el componente del fuego, ¿no? El vomitando candela.
y la risa. Aquí la risa es muy característica y quienes vean el video, de hecho les voy a ir pasando una playlist en la que van a estar las canciones que se mencionan en esta ponencia. Espero les llegue. Bueno, en la canción se ve muy representada esta risotada, ¿no? Muy ruidosa además. También es notable o importante destacar cómo la leyenda de Florentino y el Diablo se sirvió de influencia un poco también para este caso de Caporal y el Espanto, para el caso siguiente, que bueno, ya van a ver cuál es. Y aquí están pues las dos referencias que le hace, en este caso, José Amalio, que es el individuo que aquí viene pues, a pelear contra el diablo, y habla de cómo, sí, de los labios lleva Florentino al diablo, y le dice al diablo directamente como, yo soy Florentino, que le dio paliza al diablo, soy como él. Y efectivamente aquí está el momento del duelo que se da, el duelo epistolero. Esta imagen sí es con fines ilustrativos, no encuentro una representación como tal del duelo. De por sí el video musical no habla mucho del duelo, no busca representar eso, pero bueno. Se escucharon 4 tiros que son finalmente los tiros que le da al espanto y que necesita para derrotarlo, y finalmente lo derrota. Pasando al siguiente duelo o enfrentamiento, tenemos a Cancerbero, volvemos al territorio venezolano, ya con un salto temporal y un salto cultural importante. Y bueno, vemos que la primera representación y única línea que le dedica Cancerbero a hablar del diablo es esta: hasta que un día aparece un viejo con traje. Y cabe resaltar que en la música de Cancerbero pasan 2 cosas importantes. La primera, que él es un no crítico, sino uno de los cuestionadores, por así decirlo, cuestionantes, bueno, X, de la religión. Él literalmente en esta canción, de hecho más adelante, los que se animen a escuchar la canción, verán cómo el diablo le acusa de llamar a Dios para atacarlo, y el diablo le contesta como, no puedes hablarme de Dios si eres ateo. A lo que él le contesta, dudar y no creer son cosas muy distintas. Entonces vemos como este desligamiento un poco y este estatus cultural que veíamos en el caso anterior, en el que no se los mostré, pero el componente religioso es importante. Florentino, para machacar al diablo, por así decirlo, al amanecer empieza a recitar y a citar a todas las vírgenes que conoce. Y el Caporal del Espanto hablan de cómo una de sus armas es el honor de ser cristiano, y en cómo en la copa del sombrero tiene una de las imágenes de la Virgen, ¿no? Procediendo con la referencia, estas 2 ilustraciones están hechas también sacadas a partir de videos que le han sacado a Cancerbero propiamente de esta rap. Por cierto, este rap se llama Es Épico, y es muy famoso, es de las canciones que más vistas tienen de él en YouTube. Tan es así que tiene pues varios videos en que buscan representarlo. Estas 2 ilustraciones corresponden a la referencia en la que Cancerbero recuerda cómo es posible vencer al diablo en un combate verbal, y procede a retarlo para salir y salvar su alma. Bien. Aquí se da un poco de combate, ¿no? Volvemos otra vez al combate verbal, en el que vemos como el diablo, que aquí está en naranja, le dice como te atreves a retarme castellano, y Cancerbero ya con el estilo típico del rap, que es pues atacar, y no solo eso, sí, sino que procede como a ver cómo puede transgiversar lo que le dicen para atacarlo, y además aludir al porqué de las cosas, que es algo que se caracteriza mucho en el rap. Él es muy del bajo mundo, muy de los barrios bajos de Venezuela, y eso se nota en momentos como este, ¿no? Eres tan pobre como esto lo que te has criado, no puedes maldecirme porque yo nací en Venezuela, básicamente le dice eso. Y también cabe resaltar que en Colombia tenemos volvemos atrás a Colombia, tenemos el cuento no, sino también otra leyenda, que es el Francisco el Hombre, que tiene 2 versiones. Una versión en la que hay un enfrentamiento entre Francisco y el diablo, y otra en la que simplemente el diablo se echaba a Francisco, y Francisco, al notar que era el diablo, pues toca el creo al revés y como que lo fulmina. Quedémonos con la versión del enfrentamiento. En la versión del enfrentamiento, Francisco el Hombre efectivamente es acechado por el diablo. Él, al notar que es el diablo, procede a encararlo. Al encararlo, el diablo responde, y entonces tienen un duelo de acordeones, por lo que dice la leyenda y todo, es épico, ¿no? También en horas de la noche, como debe ser. Y sí.
Y también tenemos en la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla. Aquí hay que decir que se tomó una concesión con este relato, y es que es un cuento en el que el duelo está, digamos, amañado ya por parte del humano en este caso. Si no estoy mal, se llama Hediondo. Bueno, ya les confirmaré el nombre. El tema es que él es el típico Fausto, ¿no? El típico sujeto bueno, el típico Job, ¿no? Él viene a representar el arquetipo del creyente perfecto. Y que por tanto, por ser el creyente perfecto, el diablo tiene la intención de corromper. Efectivamente, se le aparece el diablo disfrazado de Jesús y de San Jorge y le concede 3 deseos. Uno de los 3 deseos, los 3 son importantes para el cuento, ¿no? Pero por ahora quedémonos con el deseo de no perder ninguna apuesta ni en la vida ni en la muerte. Finalmente, este sujeto llega al infierno con la intención de retar al diablo a las apuestas. Le dice como, bueno, voy a apostar mi alma por un alma. El diablo acepta, el diablo pierde, entonces ahora este sujeto tiene 2 almas. Apuesta esas 2 almas por otras 2 almas. Después esas 4 por otras 4. Digamos que así va creciendo exponencialmente el monto de apuesta, hasta que finalmente el diablo termina rindiéndose y dejándole al sujeto si no estoy mal, eran 30 millones de almas, y si no eran 30, eran 8. No recuerdo los números como tal. Pero de nuevo tenemos este choque de voluntades, que concesión porque no hay un duelo, porque él ya sabe que va a ganar, pero el choque de voluntades está ahí, pues por eso lo incluyen estos combates. Y aquí es donde toca hablar del diablo. Si bien no todos los relatos que les traje a colación el diablo era propiamente un músico, sí tiene una relación importante con la música, ¿no? Y es que tenemos, además de los relatos que ya les conté, tenemos tanto el relato de Paganini, que se dice que apostó su alma al diablo para sacar una de las canciones más prolíficas, ¿no? Por así decirlo. Tenemos también a Giuseppe Tartani, que también hizo una apuesta con el diablo para sacar una de las canciones más bellas. Y uno de los casos que, digamos, es más cercanos a nosotros es Robert Johnson, ¿no? Se dice que este sujeto efectivamente se trató con el diablo y le fue tan bien con su música, que de alguna forma también condenó a sus seguidores. Este sujeto, Johnson, murió a los 27 años, y se dice que él fue el fundador del Club de los 27, ¿no? Famosa leyenda urbana que dice que varios famosos que están condenados a morir a los 27 años. Bueno, la justificación de alguna forma que se le ha dado es que eran seguidores de Johnson, y Johnson, al hacer este pacto con el diablo también se llevó tanto su alma como la de sus seguidores. Y no es para menos. De hecho, sí. De hecho, también hay una leyenda, no recuerdo si era Giuseppe o si era ya propiamente de Paganini, en la que efectivamente el diablo en un sueño le muestra una canción. Este sujeto le pide las partituras de la canción a cambio de su alma. Efectivamente, el diablo se las da. Y en su lecho de muerte, esta es una representación de Giuseppe Tartani. Estoy seguro que, bueno, casi seguro de que este relato es de él. En su lecho de muerte, él llora, con la excusa diciendo de que la canción que el diablo, las partituras que el diablo le había pasado, no eran como ni la mitad de bellas de las que le había prometido. Entonces llora como en su impotencia, sí, como en su fracaso moral. Y también tenemos a la imagen del diablo como el gran perdedor. Sí, está bien. Y es que el diablo, sí, el arquetipo del diablo, para las cartas del tarot de Marsella, es la figura del individuo que está pues condenado a perecer. El diablo siempre estará condenado a perder. De hecho, en el Fausto de Goethe, cuando es frustrado cuando Mefistófeles es frustrado en su intento por llevarse el alma de Fausto, eh, el grito, el llanto, el pataleo un poco que hace es brutal, ¿no? Es muy fuerte, es muy infantil de cierto modo, hasta cierto punto llega a ser infantil. También tenemos bueno, de hecho todas las representaciones que les traje a colación hoy, en todas el diablo siempre está condenado a perder. Contra Florentino pierde, contra José Malo pierde, contra Cancerbero pierde y contra Francisco el Nombre pierde. Incluso contra el protagonista del texto de Tomás Carrasquilla. Es un arquetipo bastante pesimista en ese sentido, ¿no? Aunque, es más, la imagen de gran perdedor que ha tenido Satán
a lo largo ha llevado en primera medida a que se empieza, ¿cómo decirlo?, a tener en cuenta su imagen, su perspectiva. Entonces de ahí salieron textos, bueno, no sé hasta qué punto, pero digamos el Paraíso Perdido de Milton, tengo entendido que abarca un poco de esto. Y si no, también se ha llegado a un punto en el que a la figura del diablo, al arquetipo del diablo, se le empieza a tener algo de lástima, ¿no? Y entonces llega una canción de Meneume, no sé cómo se diga en francés, que se llama justamente La tristeza del diablo, en la que habla justamente cómo el diablo es un ser malentendido, que no lo comprendieron bien, que si el diablo dice o habla de amor, las personas o los ángeles o incluso el mismo Dios interpretaba que estaba hablando de lujuria y que por todo esto fue desterrado, ¿no? Ya la figura de Satán como el perdedor es ya absoluta. Ya. Eh, También hay que decir que el diablo tiene dos victorias. De todo lo que he visto y leído, he visto que el diablo tiene dos victorias. Una victoria es en una producción llamada Devilman Crybaby, en la que Satán efectivamente es el único ser vivo sobre la tierra. Digamos que de alguna forma logró cumplir su objetivo. Sin embargo, Dios sigue ahí y lo mata, ¿no? Pues lo vuelve a castigar, dando a entender que es un ciclo, que él está destinado efectivamente a recordar que él es Satán, a iniciar como una revuelta contra Dios y volver a ser castigado por Dios. Es un ciclo, pues, una aparente victoria, pero en última sigue siendo un ciclo. Casi, digo, una derrota. Casi ya tiene un destino muy griego, ¿no? De lo inevitable. Y también tenemos otra victoria en un cuento, no, en un cuento no es una obra de teatro infantil, se llama El Diablo y yo, y es una obra de teatro en la que el diablo y Dios son amigos, ¿no? Ya son como pasaron su etapa de rivales y proceden como a vivir juntos en la ciudad de hoy en día y juegan mucho al ajedrez. La obra de teatro termina, si no estoy mal, o comienza con una victoria del diablo, ¿no? Por parte de, pues, el diablo le gana a Dios. No, quién sabe si haya, no sé si haya sido una intención del autor, pero es gracioso pensar como el momento en el que finalmente el diablo logra vencer a Dios, es un momento en el que ya no importa, ¿no? Ya una victoria en el ajedrez que tiene ahí no significa realmente nada. Y bueno, volvemos a la imagen del gran perdedor. Algunos romantizan esta figura como la figura del perdedor porque intentó hacer algo que nadie fue capaz. Otros se quedan con la versión de es un perdedor porque simplemente representan mal. De hecho, la canción de José Amalio de Caporal y el Espanto, habla, habla justo, termina con la línea de, como de, y José Amalio avanza sabiendo que al mal había derrotado, o algo por el estilo. Sí, finalmente, en últimas, ese es el arquetipo del diablo en el popular, ¿no? No, eso sería todo. No quiero extenderme más. Y ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por esta exposición. Tenemos todavía unos minuticos, entonces voy a poner algunos comentarios. Están recomendando varios textos también que tienen referencias en otras latitudes. Tú has hablado de Colombia y Venezuela. Leticia habla sobre la balada del diablo y la muerte de la renga, Argentina. Podrían estar en esa categoría también. A ver, por aquí también ha visto Trovando con el Diablo de Wenceslao Montoya. A ver, el poema de Jaime Sabines, El diablo y yo nos enfrentamos. Puede entrar también como en esa temática de enfrentamientos. Creo que también se me vino de uno a la cabeza la película Los viajes del viento, que también trata sobre un vallenatero, un viaje a la Guajira y unos enfrentamientos con el diablo. Yo simplemente me gustaría, este tema nos queda pendiente porque fue de las poquitas ponencias, pues de hecho la única ponencia que nos llegó sobre la temática del diablo. Quizás podría ser porque el diablo en la literatura aparece muchas veces. De hecho, también me acordé de Macario, cuando él tiene que enfrentarse, pues cuando esas decisiones que tiene que tomar, y uno de esos personajes es el diablo el que aparece. Sería interesante un próximo seminario también explorar en la literatura la figura del diablo en todas sus representaciones. Quizás también como pedagogía
para una ciudad que no entiende la figura del diablo como carácter tradicional y popular. Me parecería interesante, pues tú mismo lo sabes que ahorita hace poco aquí en la ciudad pusieron un diablo en los alumbrados y fue un escándalo para muchas personas. Entonces, sería muy interesante un seminario que planteara tanto el nivel como académico, también pedagógico, para entender que la figura del diablo es más allá que una simple figura monstruosa con cachos, como se ha representado por el cristianismo, No, sí, como una deformación del fauno. de hecho en el infierno de Dante, cuando Dante finalmente llega al último cosito del infierno, pues cosito porque literalmente se llama cosito, eh, es curioso ver cómo él describe al diablo, ¿no? Como una figura completamente derrotada que está presa en su, pues, sí, está presa de su castigo, que es no moverse nunca, y todo eso, ¿no? Pero además que es una figura que se ha actualizado muy bien, de hecho, ¿no? Ya tiene un montón de nuevas vertientes. Sí, creo que ahí pues es un tema que tú dejas como unas bases muy interesantes y lo tratas en Colombia, en Venezuela, pero creo que en muchos países de Latinoamérica, incluso del mundo, hay historias sobre el diablo, encuentros con el diablo y su relación con él también. No simplemente de manera negativa, como tú dices, de gran perdedor, sino también algunas personas por ejemplo, están hablando ahorita entre todos los comentarios El Herrero y el Diablo, esa Rementari, también es una Sí, sí, película que salió realmente, creo que el año sí, esa es pasado. muy buena. Es como la relación del diablo que te ayuda a hacer algo. Entonces creo que es muy interesante esa figura que también tú ya planteas, pero dejas como unas luces que se podrían continuar por mucho tiempo más, pues como seguir explorando. No sé si quieras comentar algo más para que vamos cerrando. Sí, voy a dejarles en los comentarios una playlist donde están todas las canciones, digamos la primera, no digo, donde están todas las canciones, tanto que cité como que referencié. Ahí va, sí, ya llegó a los comentarios el link. Entonces, nada, eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a Nicolás y a todas las personas que están aquí conectadas. Eh, Siempre hemos tenido 150 personas mínimo. Esperamos que hayan disfrutado todas estas mesas. Ya se nos llega el tiempo de la despedida, al menos de las mesas. Nos queda una ponencia o una charla magistral, una charla de clausura, que la vamos a ver a las 5 de la tarde con Santiago Caruso. Yo lo voy a estar acompañando, aunque va a estar es él con su voz, pero yo le voy a estar dando algunos apuntes que también me pidió que apoyara con algunos elementos de la literatura fantástica colombiana o lo que se vio durante todo el seminario. Entonces, los esperamos a las 5, pueden ir a descansar 45 minutos, a recargarse de café, energías, para que cerremos con la mejor energía este primer seminario de literatura fantástica y que esperamos que no sea el último, sino el primero de muchos. Entonces, una vez más, agradecerle de nuevo a esta mesa, agradecerle a Ana Piniel por su ponencia magnífica sobre Lovecraft, a Roman Rojas por exponernos esa relación con la monstruosidad y la industria y el capitalismo. Creo que también lo vamos a tratar ahorita con Santiago Caruso. Y finalmente a vos, Nicolás, por exponernos dos temas, ayer y hoy con un tema tan importante como es el diablo y la poesía y la música. Entonces nos vemos ahorita a las 5 de la tarde con la charla de clausura.